La morfología es la parte de la gramática que se ocupa de clasificar y explicar la función y el significado de las variaciones de forma en las palabras, dentro de la estructura de la lengua. Para explicarlo de manera más completa, nos enfocaremos en el estudio de las unidades más pequeñas de la significación propia, los monemas. Empecemos. Los monemas son las partes más pequeñas de una palabra que poseen significado. Se clasifican en los lexemas y los morfemas. Para entender su función, veamos algunos ejemplos. Tenemos un párrafo. Un trabajador malo es aquel que siempre hace el movimiento fácil para trabajar menos. Por eso en el trabajo de hoy siempre hay supervisores que monitorean el avance de los trabajos. Las palabras resaltadas nos muestran aspectos semejantes en sus signos, pero no son repetidos, ya que guardan diferentes significados. Ahora, los despejamos hacia este lugar para resaltar de esta manera y determinarlos como lexemas, que es la raíz en el cual se mantiene invariable en todas las palabras. A continuación, vemos otro párrafo. Él comprobó la sucesión sucesiva de los sucesos que acontecieron sucesivamente. Entonces volvemos a resaltar las palabras que están en común y los apartamos a un lado, para estudiarlo mejor, y el factor común de estas palabras son los lexemas. Y luego vemos otro párrafo. El florista de mi barrio le vendió un florero a mi amiga, y después le obsequió una florcita. Resaltamos los términos y los acomodamos aquí. Podemos ver entonces que los lexemas de cada grupo son flor, trabaj y suces. Las partes resaltadas de plomo son los morfemas, y son las partes variables de cada término. Estos morfemas están clasificados en dos puntos importantes. El primero se denomina derivativo, que consta de 3 afijos, y son los prefijos, los infijos y los sufijos. Los prefijos son morfemas que se anteponen a las palabras. Aquí tenemos interesado y apropiado, y tienen como resultante desinteresado e inapropiado. Los infijos se localizan en medio de las palabras, como Raulcito, que proviene de Raulito, y viejecita, que parte de la palabra viejita. Y los sufijos se ubican al final de las palabras, como suciedad y tristeza. A continuación, analicemos el comportamiento que tiene cada uno de ellos. Tenemos el verbo creer, cuyo lexema es cre, y usamos el sufijo ible, que al unirlo formamos la palabra creíble. Este resulta ser un adjetivo. Ahora tenemos el verbo confiar, cuyo lexema es confi, y usamos el sufijo ado, que al unirlo formamos la palabra confiado. Esto resulta ser un adjetivo. Luego, tenemos el sustantivo mar, cuyo lexema es la misma palabra, y tenemos el sufijo ino, que al unirlo formamos la palabra marino, y también resulta ser un adjetivo. Y por último, tenemos el sustantivo moral, cuyo lexema es la misma palabra. Lo unimos con el sufijo idad y formamos la palabra moralidad, que resulta ser otro sustantivo. Podemos notar que el sufijo es responsable del cambio de los accidentes gramaticales, ya que con ellos se puede determinar múltiples familias de palabras. Ahora utilizamos las palabras resultantes con los prefijos que se antepondrán a ellas. El prefijo in se unirá a creíble, y al resultar ser increíble, conserva su accidente gramatical de adjetivo. El prefijo des se unirá a confiado, y al resultar ser desconfiado, conserva su accidente gramatical de adjetivo. El prefijo sub se unirá a marino, y al resultar ser submarino, conserva su accidente gramatical de adjetivo. Y por último, el prefijo in se unirá a moralidad, y al resultar ser inmoralidad, conserva su accidente gramatical de sustantivo. Podemos notar que el prefijo no puede cambiar los accidentes gramaticales, pero sí es responsable de las propiedades significativas, las cuales hallamos diversidad en palabras que guardan oposición, intensidad, carencia, abundancia, repetición, categoría, etc. Y finalmente tenemos el infijo. Para esto usamos las siguientes palabras. A la palabra quieto lo transformamos en su diminutivo, quietito, donde resaltamos su lexema y su morfema. Y para descubrir su infijo, lo transformamos llamándolo quietecito.
Ahora, a la palabra nuevo lo transformamos en su diminutivo, nuevito, donde resaltamos su lexema y su morfema. Y para descubrir su infijo, lo transformamos llamándolo nuevecito. A la palabra farol lo transformamos en su diminutivo, farolito, donde resaltamos su lexema y su morfema. Y para descubrir su infijo, lo transformamos llamándolo farolcito. Y por último, a la palabra pueblo lo transformamos en su diminutivo, pueblito, donde resaltamos su lexema y su morfema. Y para descubrir su infijo, lo transformamos llamándolo pueblecito. Podemos notar que el infijo existe cuando los términos diminutivos lo expresamos en un estado de ánimo afectivo o despectivo. El segundo punto de los morfemas son los denominados flexivos, en donde van a destacar dos características muy importantes. La primera, en función del sustantivo y del adjetivo. Ambos se organizan en función del género y del número. Empezamos con un ejemplo. Nos enfocamos en el campo de los sustantivos y en esta oportunidad usamos el lexema architect. Entonces lo usamos para el género masculino y en número singular, y nos resulta la palabra arquitecto. Y lo definimos. Es un morfema flexivo del sustantivo de género masculino y número singular. Si lo variamos en función del número plural, entonces la palabra resultante es arquitectos, y lo definimos. Es un morfema flexivo del sustantivo de género masculino y número plural. Ahora lo cambiamos al género femenino y en número singular, y así nos resulta la palabra arquitecta, y lo definimos. Es un morfema flexivo del sustantivo de género femenino y en número singular. Luego hacemos una variación en el número plural y nos resulta la palabra arquitectas, y lo definimos. Es un morfema flexivo del sustantivo de género femenino y número plural. Ahora nos enfocamos en el campo de los adjetivos y usamos el lexema content y aplicamos en función del género masculino y el número singular, y nos resulta la palabra contento, y lo definimos. Es un morfema flexivo del adjetivo de género masculino y número singular. Si lo variamos en función del número plural, entonces la palabra resultante es contentos, y lo definimos. Es un morfema flexivo del adjetivo de género masculino y número plural. Ahora lo cambiamos al género femenino y en número singular, y así nos resulta la palabra contenta, y lo definimos. Es un morfema flexivo del adjetivo de género femenino y número singular. Luego hacemos la variación en número plural y nos resulta la palabra contentas, y lo definimos. Es un morfema flexivo del adjetivo de género femenino y número plural. A continuación, la segunda parte se enfocará en el verbo y estará organizado en función de su modo, tiempo, persona y número. Empezamos con un verbo infinitivo, cantar, cuyo lexema es cant y el sufijo ar. Ahora lo definimos según las siguientes características. Su modo es indicativo, el tiempo es presente, conjugado en primera persona, y su número es singular. Y de esta manera nos resulta el verbo conjugado canto, y lo definimos. Es un morfema flexivo del verbo en modo indicativo, en tiempo presente, en primera persona, en singular. Si ahora cambiamos de singular a plural, nos resulta el verbo conjugado cantamos, y lo definimos. Es un morfema flexivo del verbo en el modo indicativo, en tiempo presente, en primera persona, en plural. Ahora, si lo cambiamos a tercera persona y en el número singular, entonces nos resulta el verbo conjugado canta, y lo definimos. Es un morfema flexivo del verbo en el modo indicativo, en tiempo presente, en tercera persona, en singular. Ahora si al modo indicativo lo cambiamos al modo subjuntivo, pero conservamos intactas las demás características, nos resulta el verbo conjugado cante, y lo definimos. Es un morfema flexivo del verbo en el modo subjuntivo, en tiempo presente, en tercera persona, en singular. Finalmente, es necesario tener referencia de los modos verbales y el tiempo verbal
al igual que su número en función de los pronombres para un análisis más preciso. Y de esta manera finalizamos el estudio práctico de los monemas, que son parte imprescindible de la morfología. Si este video te ha sido útil, agradezco tu aprobación al marcar manito arriba y también suscribiéndote a este canal al marcar la campanita para notificarte y brindarte más videos. También agradezco tus opiniones o alguna petición de algún tema que necesites para más información a profundidad. Un saludo y muchas gracias.